Hoy vamos a leer una porción en el Evangelio de Marcos que nos va a hablar de la resurrección de nuestro Salvador, donde vemos en este relato unas mujeres que van muy afanadas de madrugada al sepulcro, pero que ellas van con la perspectiva equivocada, porque ellas estaban afanadas para llevar especies aromáticas, para ungir el cuerpo de nuestro Señor. Pero se encontraron con otra cosa que no esperaban. Y muchas veces, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando pensamos que todo ha terminado? Que no hay solución para nuestro problema. Así estaban estas mujeres, afanadas, apresuradas, queriendo ir al sepulcro con un pensamiento: ¿quién nos moverá la piedra para poder entrar a ungir al que ya murió? Pero este relato nos va a mostrar de que hay un Dios que es experto en mover esas piedras que creemos que no se pueden mover, y que en esa tumba, detrás de esa piedra, no siempre hay muerte, porque de allá de esa tumba salió el Salvador vivo, que podemos ver la vida que Dios da. Y hoy vamos a hablar de la tumba, no pudo retenerlo. Y los invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. E inicialmente vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. La tumba no pudo retenerlo. Podemos tomar asiento. Cuando a nosotros nos hablan de muerte, ya eso produce escozor y produce muchos pensamientos negativos. Pero la realidad es que cada uno de nosotros vamos a morir, ¿cierto? La diferencia es que ahora nosotros estamos tranquilos y convencidos de que si nuestro Salvador resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y en esta disertación vamos a ver 3 puntos. El primer punto era el obstáculo que estas mujeres debían de sortear, y el obstáculo era la piedra. Y les invito para que leamos los primeros 4 versículos de ese capítulo 16. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Cómo inicia el relato? Cuando pasó el día de reposo. Ese sábado
pudo haber sido un día muy triste para los seguidores de Jesús, especialmente para estas mujeres. ¿Por qué? Todas sus esperanzas, todo lo que el maestro les había enseñado, se había ya caído al piso. ¿Por qué? Él había muerto. Ellas habían estado presenciando la crucifixión y todos esos momentos. Sabían que había una guardia vigilando la tumba, que en ese momento los discípulos huyeron, que el futuro de ellos ya estaba incierto. ¿Qué pasó con toda esa enseñanza de ese tiempo? Ya ellas estaban desconcertadas, porque su pensamiento estaba solo en la piedra. Todo se había acabado. Pero Jesús, en los relatos, en la palabra, vemos que varias veces les había hablado que padecería, pero que también resucitaría al tercer día. Pero parece que a las personas más cercanas a Él no entendieron sus palabras, o no le creyeron, no estaban tan convencidas. Por eso la prioridad de estas mujeres era ir con especies aromáticas a buscar un muerto para ungirle, para mitigar el olor de un cuerpo en descomposición. Pero Él ya les había dicho, incluso abiertamente, a los escribas les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levanto, lo edificaré. A los apóstoles les había dicho. Pero este momento tan difícil para ellos les nubló la mente, ya no creían. Mire, la intención de esas mujeres era buena. Iban a ungir el cuerpo de Cristo, pero la fe de ellas se limitó por lo que vieron. ¿Qué vieron? A un hombre muerto, a un hombre sepultado. Se les olvidaron sus palabras. Eso es como cuando nosotros tenemos la Biblia, leemos la Biblia, pero no encontramos a Jesús en la Biblia. Y el mensaje de la Biblia es Jesús, es totalmente cristocéntrico. Y muchas veces eso nos pasa como creyentes. Miramos las piedras, no miramos al que remueve las piedras, que está registrado de principio a fin en la Escritura. Estas mujeres fueron testigos presenciales de lo que había pasado. Fueron testigos presenciales de lo que Jesús padeció, de la forma como Jesús se expresó. Esas mujeres estaban ahí cuando Él pronunció las 7 palabras. La forma con el amor con que el moribundo le hablaba a ese ladrón. Cuando le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le decía al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas mujeres estaban ahí en primera fila. ¿Cómo fue que no entendieron de que todo lo que el Maestro había dicho era verdad? Porque hay veces creemos más en lo que vemos. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Porque cuando caminamos por vista creemos en cosas que son erradas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay veces pensamos que la fe viene por ver milagros. Jesús hizo muchos milagros. A mucha gente sanó, a mucha gente liberó, pero muchos de ellos
posiblemente estaban allá gritando: crucifícale, crucifícale. Pero los que estaban más cerca, con los que él tuvo intimidad, los que les habló del reino, en ese momento difícil, en ese momento oscuro, todos huyeron. Y quedaron las mujeres al lado. Las mujeres siempre están al frente. Las mujeres siempre están acompañando. Las mujeres en momentos difíciles siempre dicen presente. Pero aquí esperábamos de estas mujeres que tuvieran más fe. Pero no era así. Ellas fueron más fieles que todos los demás, pero solo pensaban en la piedra. ¿Quién la removería? En esa piedra que era esa puerta de ese sepulcro, y era el impedimento que ellas tenían y que necesitaban de varios hombres para poder moverla. Esa piedra que marca o representa la separación entre la vida y la muerte. De esa puerta hacia adentro yacía un muerto que resucitaría, un muerto que iba a cumplir todo lo que dijo en vida, porque la muerte no pudo retenerlo. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres encontraron un escenario totalmente diferente a lo que esperaban ver. No habían soldados custodiando, como lo dice el Evangelio de Mateo. Llegaron y vieron que la piedra había sido removida. La piedra fue removida no para que Jesús saliera. El Evangelio de Juan es muy claro, él puede atravesar lo material. Esa piedra fue removida para que estas mujeres pudieran entrar y constatar de que lo que Jesús les había dicho se había cumplido. Habitualmente nosotros nos enfocamos en los obstáculos, en las piedras que tenemos por delante. Hay veces pensamos de que necesitamos un equipo muy grande para que nos ayude a mover esa piedra que nos obstaculiza el paso, sin darnos cuenta que Dios ya ha actuado, que Dios ya ha removido esa piedra, porque la fe de nosotros como cristianos nos llama a caminar hacia el sepulcro, incluso cuando no sabemos cómo se resolverá ese problema. Lo que sí debemos de tener certeza es que el Señor tiene el control. ¿Quién removerá la piedra? Ya sabemos que hay un Dios experto en remover piedras. El obstáculo, la piedra. Pero también estas mujeres van a tener una sorpresa. Y la sorpresa era que al muerto que iban a ungir ya no se encontraba en este lugar. Ya Jesús había resucitado. Los versículos del 5 al 8 nos dicen: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo.
y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El cuerpo de Jesús ya no se encontraba en el sepulcro. Había un ángel que se dirigió a las mujeres que estaban asustadas, que fueron con otra intención. ¿Qué pudo pasar por la mente de ellas al no ver el cuerpo y ver una persona totalmente diferente, vestida de ropaje blanco? Pero ahí este ángel les confirmó que se habían cumplido las palabras de Jesús, que les había dicho que Él resucitaría. Por eso Él dice, el que fue crucificado, habla en pasado. Dios cargó sobre Jesús todas nuestras culpas. Su muerte y la resurrección trajo como beneficio para nosotros la redención espiritual. Al contrario de lo que pensaban los discípulos que iban camino de Emaús, cuando el Señor se les acercó, que ellos pensaban en que sí, Jesús los iba a redimir, pero esperaban era el político, el guerrero, el que les iba a librar del yugo de Roma. Pero no era lo que Dios había determinado, porque Roma no era el enemigo era el pecado, y fue a lo que vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre. Esa crucifixión, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, sin el cual hay remisión de pecados, era para que entendiésemos de que el justo, por nosotros los injustos, fue que murió. Mire, en la Biblia vemos en varias porciones muchas personas que murieron y muchas personas que resucitaron, ¿cierto? Nosotros, si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en el libro de Reyes que resucitó el hijo de la viuda en el tiempo de Elías. También vemos cómo en el Evangelio de Juan se nos narra la resurrección de Lázaro. Y en Mateo, la resurrección de la hija de Jairo. Vemos todo esto que pasó, resurrecciones. Pero nosotros estamos hoy para que podamos estar más convencidos cada día de que la resurrección de Cristo a nosotros nos trajo vida, vida eterna, vida en abundancia para cada uno de nosotros. Mire, la resurrección valida todo lo que Cristo dijo, todo lo que enseñó en la palabra. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y eso lo vamos a ver ahora en el punto siguiente. Él sufrió la muerte para llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte para acabar con esa brecha, con ese obstáculo que nos separaba del Padre Celestial. En el Antiguo Testamento vemos la manera como había remisión de pecados a través de animales que se le traspasaban los pecados. Pero ahora, con la muerte de Cristo, que fue una vez y para siempre, es la remisión de nuestros pecados para siempre. La bendición de la resurrección de nuestro Señor. Por eso el ángel le dice: mirad el lugar donde le pusieron. Estaba vacío. Ya no había que ungir
un muerto. Ahora estas mujeres iban a ser direccionadas para que hicieran otra labor. Fueron comisionadas para llevar las buenas noticias a los apóstoles. Los discípulos habían huido, le habían fallado al Señor, especialmente Pedro. Pero lo que le dice el ángel extiende esa invitación de que vayan a dónde, a encontrarse con Él en Galilea, que Él va adelante. Mire, esta es una invitación para restauración. Esta es una invitación para que ellos se sientan perdonados. Pero también es una invitación para comisionarlos a hablar, a testificar, a predicar de que el Salvador vino, murió, resucitó y trajo salvación para la humanidad. La misma invitación es para nosotros, de encontrarnos siempre con Jesús en nuestro diario vivir. La comisión es igual. En Mateo 20, todos conocemos esos versículos, en 28, del 18 al 20, los versículos de la gran comisión, ¿cierto? De vayan y hagan discípulos. Pero es un relato que nosotros no contamos habitualmente. Nosotros nos encerramos muy fácil en cuatro paredes. Y estamos en tiempos sensibles, donde las personas en este tiempo de Semana Santa, que ven las películas, esto los sensibiliza. Y nosotros ya ves, estamos callados. Hay que aprovechar todo momento para poder contar, para poder predicar, para poder decir, nuestro Salvador resucitó. Es el mensaje que necesitan las personas. Es el mensaje que acerca a Dios. Es el mensaje de salvación. Únicamente con leer la palabra y con sentir dolor no es suficiente. Es poder ir y llevar esperanza a todos aquellos que no saben para dónde van. Para aquellos que dicen, ¿cómo un Dios tan bueno me va a llevar al infierno si yo no he matado a nadie? Cuando la palabra dice bueno, no hay ni uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La sorpresa de que Jesús resucitó. Pero también qué beneficio trae esto para nosotros los creyentes. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios. Vamos a leer los versículos del 17 al 20 del capítulo 15. Dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho. Por eso les decía ahora y les contaba de las personas que resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Cristo también resucitó, pero estas personas volvieron a morir. Cristo vive para siempre.
Por eso delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque como lo dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que determinó venir y pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Jesús cumplió las demandas de Dios con su muerte y resurrección, justificándonos y asegurándonos que nos resucitará en el día final para vivir con Él para siempre. Él se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiésemos estar delante de Dios. Mire, la resurrección de Cristo es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, porque sin ella la predicación sería vana. Nosotros seríamos dignos de conmiseración. Todos aquellos que murieron creyendo lo hubiesen hecho en vano, pero como Él resucitó, nosotros tenemos vida. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Mire, y es uno de los eventos históricos comprobables, porque a más de 500 personas se le apareció, dice versículos anteriores en esa epístola a los Corintios, cuando Pablo está diciendo, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Comieron con Él, estuvo 40 días entre ellos. O sea que no hay forma de negarlo. La tumba no lo pudo retener. Por eso nosotros podemos gozar de nuestra nueva vida en Cristo, porque estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. O sea que nuestra esclavitud hacia el pecado y hacia la muerte murieron con Él. Ya no somos practicantes del pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Podemos resistirlo. Él nos da la fortaleza para hacerlo. Y como dice la Escritura, toda tentación, toda prueba es humana. O sea que con la fortaleza que Él nos da podemos resistirla. La resurrección de Cristo permite que vivamos sin temor a la muerte, sabiendo que la vida no termina en la tumba. Nuestra obra y fe no son en vano, porque tenemos una esperanza eterna. Estos versículos nos hablan de que Él es las primicias. En el Antiguo Testamento las primicias nos enseñan de que es la parte inicial de lo que va a venir, de lo que se va a cumplir, y que esto garantiza que nosotros los creyentes también resucitaremos. Nuestra bendición es la salvación que cada uno de nosotros tiene, la seguridad de que en el momento que Él nos llame, nosotros no nos vamos a perder, de que vamos a estar junto a Él una eternidad, de que nuestro paso por esta tierra no fue en vano, porque creímos, porque dejamos que el Espíritu Santo transformara nuestras vidas, de que somos para bendición, de que somos emisarios, comisionados del Señor, de que no lo vimos de primera mano su resurrección, pero lo leemos cada momento en su palabra, de que Él a través de sus promesas nos llena de fortaleza, de que Él nos habla en todo momento.
de que Él ahora está a la diestra del Padre, pero también mora en cada uno de nosotros, de que somos nosotros los que miramos, los que vemos, los que le damos crédito a esa piedra que está al frente, pero es Él el que la mueve, es Él el que trae bendición, es Él el que habla a nuestro corazón cada momento y nos dice que vayamos y hablemos, que vayamos y llevemos esperanza a todas esas personas que carecen de ella, a todas esas personas que están equivocadas, de que la salvación solo está en Cristo y no en obras, que la salvación es por fe. Para eso el Señor vino, murió y resucitó. Vamos a concluir. Para estas mujeres debió ser difícil y doloroso esperar que pasara el día de reposo, ya que esperaban ansiosas el primer día de la semana para ir al sepulcro y ungir el cuerpo del Señor. Pensemos cómo estamos nosotros sirviendo al Señor en el hoy. Le estamos sirviendo con el dolor del sábado, de todo lo que pasó, de ese recuerdo, o le estamos sirviendo con el gozo que produce su resurrección. La resurrección prueba que aunque Jesús murió crucificado como un malhechor, fue un hombre sin pecado, que cargó nuestras culpas, y su resurrección evidencia que el pago fue aceptado por Dios. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra vida eterna, da seguridad de nuestra salvación, efectuada por la ofrenda de su propia vida, ofrenda eterna y perfecta, recibida por Dios el Padre.